Ahora mismo estamos frente a una de las tiendas de ropa del estado, donde esta simple camisita que ustedes ven aquí puede costarte más del triple de tu salario en Cuba. ¿Hace cuánto usted no se compra una prenda de vestir con su salario? Ni un bloomer ni nada. Es que yo no entiendo cómo la gente puede comprarse ropa cuando realmente no alcanza. O como o me compro un bloomer aunque sea. Entonces, ¿cómo la gente se compra ropa? Hay alternativas. En el video de hoy vamos a intentar armar el outfit completo. Camisa, short, calzado y algún que otro accesorio con un salario cubano equivalente a $10. Así que quédate hasta el final porque de este video te irás sabiendo cuánto cuesta realmente vestirse en Cuba hoy. Ahora lo que vamos a hacer es entrar a esta tienda del estado para saber qué ofertas brinda el estado y sobre todo a qué precio, señores, porque no nos podemos quedar sin dinero tan rápido y ojalá que sean de buena calidad. Así que vamos para allá. Bueno, ya ustedes... Al entrar en esta tienda nos encontramos con el primer problema. No nos dejaron grabar. Las imágenes que están viendo en pantalla fueron tomadas a escondidas. A ver, señores, una de las cosas que yo me imaginé que pudiera pasar en esta tienda era que me dijeran que no se podía grabar. No entiendo por qué nosotros como cubanos no podemos entrar a grabar en la tienda porque realmente no le veo ningún problema. Pero yo sí vi un problema y ustedes saben cuál fue, que yo vi todos los precios que vendían de la ropa en dólares, señores. Para mí eso es una cosa que es súper absurda porque cómo van a vendernos ropa del estado en dólares cuando nosotros los cubanos no cobramos en dólares, cobramos en moneda nacional, en CUP. Entonces es una cosa que no entiendo para nada. Señores, no sé si se han dado cuenta, pero estamos en una de las calles más transitadas de Santiago de Cuba. Estamos en Enramada, señores. Aquí pasan cantidad de personas, hay cantidad de tiendas. Por eso fue que vinimos aquí a ver si podíamos encontrar alguna ropita o algo. Y compramos estas pizzas que ustedes ven aquí para poder ir moldeando el día. Haciendo boca. Haciendo boca. Dice, no compramos pastel, pero compramos pizza. No, y compramos pizza, Que señor. a mí me gusta el salado, a mí no me gusta lo dulce. Riquísimo. Digan por allá abajo si ustedes son team salado o team dulce como yo. Así que vamos a seguir acá en esta calle. ¿Tú sabes lo que voy a hacer? Voy a intentar preguntarle a la muchacha que está ahí a ver si ella sabe si los productos que venden acá son en dólares o no. Déjame ver si tengo suerte. Buenas. Prima, ¿la ropa que venden acá es en dólares o en moneda nacional? ¿En dólares? Ah, ya, gracias. Señores, esta es la segunda tienda que intentamos venir y nada, no pudimos resolver. No me imaginaba que las tiendas no iban a tener corriente, que no nos iban a dejar entrar a grabar. Cuba es Cuba, uno sabe que, Cuba, ¿no? ¿Verdad? que uno intenta resolver un problema y se te complican, se te aparecen complica 50 demasiado. problemas más. Señores, yo no ando solo, no solamente ando aquí con Leo, ando también con mi mamá, que está aquí al lado mío, mami. Un saluda a los suscriptores. Saludos, ¿cómo andan? Sí. No quiere reírse porque se te carga la carilla. Que mi mamá, ustedes saben cómo mi mamá. Le cayeron los muebles. No, ¿cómo es que dice que se cayeron los muebles? Bueno, señores, vamos a seguir intentando buscar lugares donde podamos comprar ropa porque... Ese outfit tiene que aparecer. Así que vamos para allá. Estamos frente a una tienda moneda nacional al parecer. Al parecer. Porque se ve todo como artesanal, ¿no? Sí, ojalá que sea moneda nacional y que haya ropa para poder comprar, porque si no, no nos sirve. ¿Mi mamá dónde está? Está por allá. Pero ella fue la que me dijo lo de moneda nacional, ¿sabes? Yo no sabía. Enseguida entramos en la tienda para ver qué ropa había. Tratamos de grabar con mucho cuidado para que no nos llamaran de nuevo la atención. Y ya ustedes saben, señores, que se acerca el verano y entre los estantes había un par de chancleticas que nos hicieron ojitos en cuanto las vimos. Señores, vamos a intentar comprar las chancletas, ¿no? ¿Verdad? Vamos a intentar comprar una chancleta Como calzado. como calzado, pero esas chancletas para la playa, no es algo o para andar también en la casa, pero no para salir. ¿Esa qué número es? 45-46. ¿Te queda chiquito? Yo creo que, señores, que esto me queda chiquito. Ah, no, mira, me queda bien. Me queda bien, me queda perfecto. Y yo aquí editando el video me acabo de dar cuenta que mi media tenía un hueco. Ay, señores, qué pena. Señores, me queda perfecta. Así que yo creo que ya son mías. Tú supones que eso me va a servir a mí, ¿no? Eso te va a servir a ti porque mi pie es tu pie. Sí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Las negras o las...? Me quedé con las marronas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Negras o marronas? Déjamelo por ahí abajo en los comentarios.
Bueno, afortunadamente pudimos comprar esta tienda a diferencia de las demás en moneda nacional, pero yo lo que dudo mucho es que esto sea del Estado. Me parece que esto es algo como que particular. No, yo creo que es del Estado. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo hice la labor de preguntar a la muchacha si esto era del Estado o era particular y me dijo que era arrendado. ¿Qué es lo que es arrendado? No, el local, dicen que el local es del Estado, o sea, es propiedad del Estado. Lo que pasa es que hay personas que rentan a algunos lugares dentro del local para vender sus productos. Calzado ya lo tenemos ya. Alguito, pero todavía falta, Sí. Así que vamos a seguir mirando las ofertas. Entonces, señores, esta es otra de las tiendas donde la gente viene y compra ropa. Aquí también te puedes encontrar productos artesanales, como accesorios. Están viendo accesorios para las personas que creen en la religión que sea. Ahí tienen todos los productos que quieran. Y también productos artesanales como, mira, abanico y de todo. Pero mira, esa muchacha que ustedes ven ahí, esa muchacha me está llamando, pero para venderme algo. Porque esta es otra de las realidades que se vive aquí en esta calle. ¿Cómo se llama esta calle? Callejón del Carmen. Sí, mi amor. ¿Y qué tú me quieres vender? Nada, todo lo que hay ahí. ¿Cómo? Todo lo que yo quiera. Todo lo que tú quieras tenemos para vender. Ah, mira qué bien. ¿Viste? Entonces, estas personas te caen atrás y tú sabes, y te venden los productos. Te Como caen nosotros atrás. hacemos un videito de la ropa, ¿entiendes? Y vinimos a estos lugares a saber las diferentes ofertas y demás que están vendiendo. ¿Qué ofertamos aquí? Dime, cuéntame. Chancleta, teléfono, tenis de marca. Y ropa, o sea, pullover. ¿Ropa donde? Aquí, ¿no? En una boutique tenemos cosas exclusivas. ¿Tú tienes una boutique? No tengo la boutique, pero nosotros lo llevamos y ahí ofertamos diferentes tipos. Bueno, ¿nos puedes llevar? Vamos para allá. Keila, mira, ellos quieren ropa. Sí, también. Ellos quieren ropa. Sí, vamos. Pero ustedes pueden salir de ropa. Yo te iba a comprar, pero no te voy a comprar. Una vender yo la compré, ¿no? Eso no se concibe. ¿Cómo tú vas a vender lo tuyo y tú vas a tener pena? Mismo. De por sí, señores, yo digo que hay que tener mucho cuidado porque en esta zona también se han visto también asaltos y demás. Yo ando aquí con mi mamá, con Leo. Nosotros no Sí, nos va a pero pasar esta zona nada. es peligrosa, Pero hay todo el mundo te está mirando. Hay que cuidarse porque uno no quiere que lo estafen, uno no quiere que le roben ni nada. En ese momento, sin saber a dónde nos dirigíamos, nos dejamos llevar por la señora. Ah, mira, está bueno. A ver, permiso. Ahora mismo no tienen corriente, ¿no? Entramos, vimos la ropa, pero al final no compramos nada porque la ropa que había aquí no era de nuestro gusto. Este es el famoso Callejón del Carmen. Famoso Callejón del Carmen, así mismo. Y aquí Robertico venía a comprar piezas de teléfono, cosas que le hacían falta para ir a trabajar. ¿Él venía solo o venía acompañado? Siempre venía con alguien. Esto aquí es complicado. Muchas personas arriba de ti, ¿ves? Lo que pasa es que la gente se te tira encima y entonces tú piensas que te van a robar, pero realmente no siempre es así. Esto antes era un atelier donde se confeccionaba ropa y se hacía ropa. Y ahora se arrendó, entonces están vendiendo los particulares las cosas que ellos mismos traen. Qué bien, eso no lo sabíamos. Un detalle Vaya dato importante. curioso. Ah, mira, tuvimos que comprar estas habitas para poder echar la ropa y demás, porque tenemos una mochila ahí, pero es que la mochila está llena de cosas, ya se ha llenado. Y también tenemos lugares como este donde venden ropa, pero son lugares particulares, ya no tienen nada que ver con el Estado. Entonces vamos a entrar a ver qué ofertas tienen ellos, porque de verdad se ve de lo más bonito. ¿Qué ofertas tienes? Pues para hombre, por lo menos. Bueno, para hombre tengo pantalones, pullover, camisa de vestir, abrigo, de todo. Más ¿De o qué menos precio? de precio, de qué más o menos. Eso varía, depende de la prenda que quieran, desde 10,000 pesos Ajá. en adelante. Ven acá, ¿no te gusta este pantalón? A ver, A Luis sí le gusta ese pantalón, pero yo le digo que no porque está muy estrecho de... Ay, no sé. ¿A ti cuál te llamó la atención? A mí ninguno. ¿No te llamó la atención ninguno? No. Pero bueno, más o menos, por lo menos un ejemplo, este pantalón, ¿cuánto te...? Eso te vendría saliendo de 12,000 a 14,000. Bueno,
Entonces no vamos a comprar nada. No, aquí no sé. No, bueno, vamos a seguir La mirando. atención es muy buena, eso sí. Pero bueno, gracias por la atención y por... no sé, Y por dejarnos grabar por porque... dejarnos grabar también. Gracias. Está bien, está bien. Que tengan buen día. Y estas que ustedes ven aquí son las famosas ventas de garaje. También la gente pone la ropa que quieran vender acá. Buenas, hola. ¿Puedo hacer una preguntita? Esto es una venta de garaje, ¿no? Ah, ya. Bueno, ya ustedes están mirando productos de diferentes tipos a diferentes precios. Nos estamos topando con un problemita. Sí. Que es que en todos los lugares es la misma ropa. la falta de variedad. O sea, tú sales a buscar algo que realmente te guste y se te hace muy complicado encontrarlo. Sí, es que en cualquier puesto te puedes encontrar ropa repetida, ropa con muñeco, con... La muñequera, los brillos, como decimos nosotros. También eso nos lleva a la conclusión de que realmente aquí la gente se compra la ropa que puede, no la que quiere. Sí, exacto. Bueno, estamos en un lugar aquí donde vamos a comprar unas Accesorio. gafas. Bueno. Un par de gafas. Que es como accesorio, que cuenta Sí, como cuenta accesorio. como accesorio. Sí, a mí me gustan estas, mira. Estas. ¿Te gustan esas? ¿También? Señores, todas me quedan bien. Todas me quedan bien. Yo sí me voy a comprar alguna. Señora, al final me compré estas. Sí. Bueno, una indecisión y la gente mirándonos allá adentro y como que hacen esta gente grabando. Yo no me concentraba mucho en esto. No, yo tampoco. Pero bueno, al final cogí esta porque ya, ¿para qué tanto? Si al final. Yo espero en otro lugar quizá me encuentre Mira alguna la- que me guste, alguien que me llame la atención. Tengo todavía la etiqueta, ahora me la voy a quitar para Pareces un ponérmela así. guajiro. Soy un guajiro. Ay, nosotros nos hemos cansado de caminar buscando lugares para comprar ropa, señores, y no encontramos nada. Bueno, estamos aquí en un lugar donde venden ropa también, pero Ropa de segunda mano, ¿no? ropa de segunda mano. Ya, mira, ella es la encargada de la tienda. Mira a mi mamá aquí cogiendo Y ella está revisando sábanas para la nosotros. sábana. Miren, aquí hay short. Dice ella que hay Ay, no, short. pero ¿esto qué es? No, esto no es short. Mira, esta tela está muy linda. Me gusta. Ah, mira, Pero se está muy parece grande. este short. Se parece como el que tú Se tienes parece puesto. este short que yo tengo puesto. Yo estuve revisando algunos pullovers, pero qué va, señores. Yo necesito tener amor a primera vista con la ropa y aquí no me pasó. Mira, ella se va a comprar esto, ¿no? Le gustó la blusita esta. Pero enséñasela a la gente. Ella tiene tanto calor, señor. Esta blusita, miren. Está bastante económica la ropa, ¿no? Al final hicimos una compra que ahora mismo no vamos a enseñar, la vamos a enseñar cuando estemos en la casa, pero vamos a seguir buscando. Dime, ¿qué te pareció la compra que hiciste? Ay, maravillosa. Dice ella que se va a ir para Palma con su ropa, con la ropa nueva. Claro, seguro que sí. Seguro que me voy a ir con mis ropas. ¿Y vamos por qué? Por lo menos por más. Ah, Bueno, señores, decidimos venir a este lugar. Esto no estaba en los planes. Esto no estaba en los planes porque lo que pasa es que nos dio hambre y tuvimos que venir a salir a comer. Traje aquí a mi mamá, que me vino también a visitar, señores, acá a Santiago. Un lugar acogedor, bello, una atención maravillosa. Sí, aunque todavía no nos han servido la comida, pero yo me atrevo a decir que es súper rica la comida. ¿Y tú, mi amor? ¿qué te puedo decir, señores? Parecemos que estamos en el Yuma, pero estamos aquí. Estamos en Cuba todavía. Ah, ya salimos del lugar, ya comimos, ya estamos llenos. Barriga llena. Y corazón contento. Luego de comer pasamos a la última tienda de ropa que visitamos hoy. En este caso, otra tienda particular con ropa de segunda mano. Ya le contaremos qué fue lo que compramos aquí. Bueno, señores, ya nosotros acabamos de llegar. Ustedes no saben el calor que hace allá afuera. Nosotros, esto es llegar, irse a bañar y a quitarse el calor porque aquí, ya ahorita no se va a poder ir ni a la playa. Es demasiado ya el calor que hace. Entonces, como ustedes vieron, nosotros salimos a comprar ropa y ya la ropa está aquí. Que tú, Leo, tú tienes que venir a grabar. Así, mi mamá tiene que venir a grabarnos porque Leo tiene que salir conmigo. ¡Mami! Ven acá. Bueno, ya Leo está aquí con nosotros. Ya, yo estoy aquí ya. Entonces, nada, lo que compramos fue La chancleta. el par de chancletas, que son un par de hawaianas. Sí, esto se usa mucho aquí en Que Cuba. parecen a las Duper. Un saludo para la gente de Brasil. ¿Qué eso costó? 3.600. Le vamos a estar dejando aquí los precios en dólares. Ah, y una cosa que queríamos aclarar. Muchos de ustedes hacen la conversión de dólares porque en Google sale que $1 equivale a 25 pesos. Eso es mentira, señores. En el mercado informal, $1 ahora mismo equivale a 578 pesos. Entonces, ahora eso va mismo. aumentando cada vez que pase el tiempo porque Entonces compramos las chancletas, luego entonces... las gafas. Bueno, las gafas que se compró él, porque yo en particular, o sea, no vi algunas gafas que me llamaran la atención, pero bueno, esta gafa Es que estaba nervioso porque allí había gente y entonces se puso nervioso y dijo, Sí. me voy. Que me encantaron, ¿ustedes la vieron? Sí, te quedan bien. te quedan muy Costaron bien. ¿Cuánto fue que costaron las gafas? 2.500.
2.500 las gafas, ¿no? Sí, 2.500. Sí. Luego nos compramos el short. De nuevo, que me fui de momento. Dale, sí. Luego nos compramos el short, Sí mismo. que se parece a uno que yo tengo, que este es el de él. Ese es el de él. Él no lo quiere, pero ese es el de él. Ese es el tuyo. No, el mío no, el de él. Porque yo tengo uno así, ya yo no quiero otro. Hubo un problema. Sí. El problema fue que no pudimos comprar nada de camiseta, camiseta no, sino un pullover, nada de eso. Sí, fuimos a tienda de segunda mano y todo era de mala calidad. Sí, que también está caro, o sea, no hay relación del precio con la calidad de la ropa. El intento de compra de camisa quedó fallido. Lo que forma parte del outfit es este par de chancletas, el short y el par de gafas. Que nada más esto, ¿cuánto fue en total? Fue un total de 8.600 pesos, que eso es como $15. $15. Es que yo no entiendo cómo la gente puede comprarse ropa cuando realmente no alcanza. Con un salario promedio de $10, tienes que comer. En primera, ya comer ya es un problema. Y ni para comer alcanza. Y no alcanza. Entonces, ¿cómo la gente se compra ropa? Hay alternativas. Porque sí, señores, seguramente ustedes se están preguntando cómo hacen los cubanos para tener ropa sin comprarla. Hay un grupo de personas que son las personas que se van del país, que son cubanos, pero que se van a otro país. Y si tienes suerte, esas personas te pueden dejar la ropita que tengan, así sea la ropa más, vaya, con hueco, con la ropa que más, mira esto, un calzoncillo que tiene un hueco, la que sea, señores, esto se agradece porque esto te salva la vida. Pero también hay otro grupo de personas que ya están allá en Estados Unidos o en el país que sea, que te mandan esa ropa para acá. Que Son las conocidas fe. Familia en el extranjero, que eso es. Y bueno, yo soy un vivo ejemplo de eso porque mi papá desde que yo soy pequeño está en el exterior, está en Estados Unidos. Y gracias a que él vive allá, hemos podido vestirnos. Pero de mi parte también yo puedo decir que yo tengo un hermano que me ha ayudado cantidad, señores, porque ese hermano mío es de oro. Cuando la ropa le queda chiquita o si se quiere comprar ropa nueva, mira a mi mamá por allá que está mirando y escuchando lo que yo estoy diciendo. Sí. Bueno, gracias a eso. Y también gracias a Leo, porque la ropa, gran parte de la ropa que yo me pongo también es de Leo, lo que ustedes no se dan cuenta. Y también está la otra vía que siempre mostramos en los videos, que es cómo los cubanos buscan en las redes sociales, miren, grupos donde pueden encontrar ropa, artículos de calzado, accesorios. Los grupos de Facebook, de Telegram que te tocan. Me están tocando la puerta. Niña, te están grabando. Ay, no puedo creer. Señores, nos ha llegado una nueva visita aquí. La prima de Leo. Buenas. ¿Cómo tú te llamas, niña? Bien. Señores, próximamente ella se va a estar abriendo un canal, entonces, bueno, cuando ella se lo abra, nosotros vamos a hacer una publicación para que vayan todos allá a apoyarla. Pero bueno, señores, Lili está aquí porque ella nos va a explicar la otra alternativa que hay aquí en Cuba para comprar ropa desde el exterior. Sí, porque aquí hay una aplicación que se llama Shein, que mediante esa aplicación la gente compra ropa, pero lo que yo no entiendo es si la aplicación no está disponible en Cuba, entonces cómo la gente compra ropa y le llega aquí a Cuba. O sea, no entiendo. Si yo quisiera comprar, por ejemplo, ropa en Shein, ¿qué es lo primero que yo tendría que hacer? Nada, me mandas por WhatsApp, o sea, me puedes mandar tanto la foto de lo que tú quieres como el enlace. Por ejemplo, yo me meto, descargo la aplicación con VPN, claro, porque aquí no se puede usar Shein sin VPN, señores. Me pongo mi VPN, entro a la aplicación y busco las prendas que me gusten y te mando el enlace a ti. Entonces yo a través de ese enlace o por esa foto, yo entonces entro a la aplicación por mi teléfono y entonces veo los artículos. Tú vas a tener que entonces pagarme lo que cuesta esos artículos, ¿no? En la plataforma, el precio que tienen más un 20%. Es decir, si yo hago un carrito, por ejemplo, de $100, tengo que pagarte los $100 que cuesta el carrito más $20, que es el 20%, exactamente, ¿no? O el 20%. Me costaría $120. Te costaría $120. Ok. En el camino pueden aparecer muchos obstáculos y la situación del transporte. A veces la aduana retenía los paquetes y bueno, era algo. O sea, que todo es una complicación. Todo es una complicación. A lo mejor tú pagabas para que te llegara en 7 o 10 días y por todos los obstáculos, ¿me entiendes? A lo mejor se demoraba 20 días. ¿sí? Más las libras. Más las libras. Que esas libras se pagan al final. O sea, ya cuando tú tienes tu artículo en las manos que yo te lo entrego. Mira, y también yo lo pesaba delante del yo iba a decir del paciente. Delante del cliente. Yo se lo pesaba también para corroborar y ya. Bueno, señores, miren qué flores más lindas. Se nota que es primavera ya.
Y con estas vistas hermosas vamos a terminar este video. Si llegaron hasta el final del video y quieren comenten. hacernos saber que ustedes son de los fieles, de lo que se come en el video completo, como siempre decimos, no olviden comentar la palabra ropa. Comenten la palabra ropa y además comenten qué fue Lo que más les gustó, lo que más les gustó, lo que les pareció. Así que nada, sin más. Nos vemos en un próximo video. Pero eso es Sandra Cire.